¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Sea el medio para enviarles un cordial saludo y asimismo un fuerte abrazo a la distancia. A nombre de su servidor Alberto Rangel Herrera, mi compañero Raúl Márquez Curiel y mi compañero Jesús Isaías Macías Zamora, vamos a exponer el siguiente tema, el cual se denomina Impuestos Federales en México. Bien, en materia de impuestos en México, el origen de los mismos radica en la decisión de la sociedad organizada, quien plasma en un documento constitutivo las reglas del juego a las que está dispuesta a someterse, mediante los cuales se desea ser reconocido como tal en el ámbito de las naciones. El documento constitutivo está representado en México por la Carta Magna o bien en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establecen los derechos y obligaciones de todos los mexicanos, tanto gobernantes como gobernados. Relativo a los gobernados, en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los derechos y obligaciones de los mexicanos y en su fracción cuarta nos dice que contribuir para el gasto público, así de la Federación como del Distrito Federal, Estado o municipio en que residan, la manera proporcional y representativa equitativa será conforme a lo disponga la ley. Esta referencia en la Constitución en el origen del sistema fiscal mexicano, dicho párrafo deriva todas las leyes y decretos y convenios internacionales en materia tributaria. Se encuentran plenamente establecidas y en vigor. En otros artículos de la misma se reglamenta la actividad y facultades de los gobernantes. Asimismo, se considera que entre otras que componen el sistema fiscal federal mexicano, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Producción y Servicios, la Ley del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, la Ley del Seguro Social, así como la Ley de Infonavit, etc. También nos dice que existen otras disposiciones fiscales que no derivan de las leyes, sino están contenidas en los reglamentos, reglas generales, normatividad, criterios, decretos y otras publicaciones oficiales que son aprobadas y emitidas generalmente por el Poder Ejecutivo y en ocasiones por el Legislativo, en cumplimiento a las facultades que les confiere la Constitución. Aunado a esto, mis compañeros y yo les vamos a dar un breve panorama en cuanto a lo que son los impuestos y los que están establecidos, que son seis impuestos federales que existen en el Estado mexicano. Gracias. Continuando con la exposición del compañero, nosotros nos tocó, como ya lo acaba de mencionar, lo que es los impuestos federales, en qué consisten, y bueno, más o menos un ejemplo de ellos, ¿no? Y bueno, continuando con la exposición, se dice que se conocen como impuestos federales aquellos que de una forma u otra se imponen sobre los sujetos que trabajan o bien tienen un negocio, generando todos estos un nivel de ingresos altos. Muchos expertos han considerado que la imposición de un impuesto federal se corresponde con la autoridad que tiene el Estado para controlar las riquezas o bien ingresos de las personas y evitar así enriquecimiento ilícito. ¿Sí? Como podemos saber, a través de los impuestos, pues, el Estado puede generar dinero y generar también, valga la redundancia, a través de un enriquecimiento ilícito. ¿Sí? Entonces, los impuestos federales más comunes en México son el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre depósitos en efectivo y el impuesto empresarial a tasa única. Esos son los más importantes dentro de nuestro país. Es más conocido de todos y que comparte con la mayoría de las legislaciones del mundo es el impuesto sobre la renta, que es el más actual, es el que a todos, pues, de una u otra manera, sí nos afecta ese impuesto, el cual se paga a razón de ganancias netas del sujeto puede obtener sobre determinado año fiscal. ¿Sí? Este impuesto se paga
por año fiscal, entonces, pero sí perjudica pues dicen, al bolsillo del ciudadano, ¿no? Bueno, dice, el impuesto al valor agregado es el segundo impuesto más importante, ¿sí? Por las naciones, y que de hecho es muy común observar en la mayoría de los países, partiendo del hecho de que los mismos lleguen a ser suficientemente generosos en algunos casos y que portan grandes ingresos al erario público. ¿Sí? Entonces, eso es parte de los dos impuestos más importantes que se pagan en México. Dice, dentro de cada categoría existen elementos esenciales que ayudan a entender quiénes son las personas que deben de pagar determinado impuesto, cuándo tienen que pagar, cuánto tienen que pagar y por qué hecho o acto lo tienen que pagar. ¿Sí? Entonces, esto sería parte de los impuestos. En este orden de ideas y como lo manifiesta mi compañero Raúl, podemos observar que existen 6 impuestos federales importantes para México. En el caso de los impuestos federales, podemos encontrar el impuesto sobre la renta, ya que este es el impuesto general, personal y directo que grava los ingresos de las personas físicas y morales. El objeto del ICR o impuesto sobre la renta son los ingresos que se perciben o que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito. En el caso de las personas morales, se habla de los ingresos que provienen de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y de pesca. Otro de los impuestos federales que podemos encontrar es el impuesto al valor agregado, el IVA, que es el impuesto que genera o se genera de manera indirecta cada vez que se compra algún bien o servicio y grava todo el valor que se agrega a la mercancía en el proceso de su producción. En cuanto a los impuestos federales, es lo que a mí me tocó exponer y a continuación mi compañero seguirá exponiendo más impuestos. Gracias. Continuando también en cuestión de los impuestos, el compañero ya indicó dos de ellos. Yo voy a indicar otros dos impuestos muy importantes que surgen en el nivel federal. Esto es, dentro de cada categoría existen elementos esenciales que ayudan a entender quiénes son las personas que deben de pagar determinado impuesto, ¿sí? Cuánto tienen que pagar, cuándo lo tienen que pagar y por qué hecho o acto tienen que pagar. Entonces, otro de los impuestos importantes es el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IPS. Entonces, este tipo de impuestos se aplica a la producción de ciertos bienes y servicios que por lo general causan un perjuicio social o su consumo no es deseado. Un ejemplo de este impuesto sería, como ahí nos marca, dice, el precio de referencia internacional de la gasolina magna, por ejemplo, es de 8.99 pesos por litro, y el IEPS de 4.79 pesos por litro, que partiremos en tres partes. Primero, ¿sí? Es un impuesto genérico de 4.30 por litro. En el 2 es el referido al combustible fósil de 12 centavos por litro. Y 3, la cuota especial para los estados, que es de 38 centavos por litro. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, dice precio al público, así se entrega, ¿no? El precio al público, bueno, el precio es de 11.02, el IVA es del 16%, ¿sí? Equivale al 1.76, y la cuota exenta del IEPS, ¿sí? Es de 0.36. Entonces, más o menos es un ejemplo de la gasolina. En facturación, bueno, al cliente, ya el precio sería de 11.39, más el IVA, que es 1.76, un total de 13.66 pesos al precio del público. ¿Sí? Bueno, entonces, ese es otro de los impuestos también muy importantes. El otro sería impuesto sobre automóviles nuevos, que es el ISAN. Este impuesto especial al consumo que grava la enajenación de automóviles nuevos de producción nacional, así como la importación definitiva de estos, que corresponde al año en que se realizó la importación o a los 10 años modelo inmediatos anteriores. ¿Sí?
Entonces este impuesto se aplica a autos pues último modelo del año, ¿no? O más o menos 10 años atrás al año en que estamos ahorita. Para calcular el ISAN se debe hacer 4 operaciones muy importantes, y aquí nos las explique, es un ejemplo también, ¿sí? Que dice, al precio de la unidad se le resta el límite inferior determinado en el EFISAM, ¿sí? El 2 es, a ese resultado se le aplica la tasa determinada. 3, al monto resultante se le suma la cuota fija establecida y ambos conforman el importe calculado del ISAM para cada unidad, ¿sí? Y por último, dice, el importe calculado se le aplica el descuento conforme al rango de precio señalado en la ley para obtener el ISAN a pagar. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes para poder calcular el impuesto sobre los autos nuevos, ¿sí? Y al final de cuentas, bueno, pues ya se determina en cuánto nos va a salir ese auto. Pero como comentábamos, únicamente autos nuevos, que es último modelo del año, o máximo 10 años atrás, se les aplica este impuesto. Entonces, ese es por mi parte, haciendo mi participación. A continuación, el compañero Jesús pues, seguirá con los demás impuestos. Gracias. Compañeros, agradezco mucho su atención. Doy inicio a la última parte del trabajo y para ello utilizaré las siguientes diapositivas. Impuestos federales, impuestos sobre depósitos en efectivo. Como su propio nombre lo dice, este impuesto tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero. Es un impuesto que se cobra si durante un mes se depositaron más de 1,000 pesos en efectivo, sobre el cual se cobra una tasa del 3%. También está el impuesto empresarial a tasa única. Este impuesto se aplica tanto a personas físicas y personas morales residentes en el país. Su objetivo es gravar la enajenación de bienes, el otorgamiento del uso temporal y la prestación de servicios independientes. Esto es de lo que trata algunos de los impuestos ya mencionados. Para finalizar, siguen los elementos esenciales de los impuestos. Estos elementos esenciales nos ayudan a tener un mejor entendimiento sobre las personas que deben pagar un determinado impuesto, cuánto y cuándo tienen que pagarlo y por qué hecho o acto lo tienen que pagar. Es decir, el contribuyente debe conocer con suficiente precisión, yo diría bastante, el alcance de sus obligaciones fiscales. Pero, ¿cuáles son los elementos esenciales de los impuestos? En concordancia con el principio de reserva de la ley tributaria, el Código Fiscal de la Federación señala lo siguiente: las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Conforme a este artículo, la norma jurídica tributaria debe advertir quiénes se encuentran sujetos al pago, cuál es el objeto de gravamen, sobre qué base se determinará el impuesto y la tasa aplicable o la tarifa, según sea el caso. Agradezco mucho la atención de los maestros y compañeros por prestarnos un poco de su tiempo. Hasta aquí llega este pequeño y corto exposición, pero muy informativo. Gracias por su atención.